Nadie está preparado para el colapso. Ni aunque lo haya leído, estudiado o anticipado. Cuando la vida decide girar hacia el abismo, lo hace sin pedir permiso. No toca la puerta, no envía señales claras. Un día estás pagando tus cuentas con cierto esfuerzo, pensando que todo va a mejorar. Al día siguiente, te das cuenta de que el sistema que sostenía tu mundo se está desmoronando frente a tus ojos. Así comenzó mi historia. No con un gran acontecimiento, sino con una sucesión de pequeñas grietas que nadie quiso mirar a tiempo. Vivía en una ciudad promedio, con un empleo promedio y sueños que poco a poco habían sido archivados en un cajón. No era pobre, pero tampoco próspero. Había construido una rutina alrededor de la supervivencia, trabajo, cuentas, deudas, supermercado. Como millones. Cada tanto imaginaba una vida diferente, sin jefes, sin estrés, sin esa sensación constante de que el dinero se escapaba por rendijas invisibles. Pero nunca actuaba. El miedo a perder lo poco que tenía era más fuerte que el deseo de alcanzar lo que aún no conocía. Y entonces vino el golpe. La empresa en la que trabajaba cerró. Sin previo aviso. Sin indemnización. Solo un correo seco y una despedida fría. Me quedé con cuentas por pagar, una hipoteca a medio camino y el miedo instalado como un huésped permanente en mi pecho. Lo que siguió fueron meses oscuros. Intenté reinventarme vendiendo cosas, buscando trabajos esporádicos, recortando gastos hasta el límite de lo humano. Pero nada parecía suficiente. Cada semana, el sistema me apretaba un poco más el cuello. La desesperación tiene un sonido propio. No es un grito, es un susurro persistente que te dice al oído que no vas a salir de ahí, que todo va a empeorar. Empecé a aislarme. Dejé de contestar llamadas, evité reuniones, incluso mi reflejo en el espejo me parecía ajeno. Había pasado de ser un profesional con aspiraciones a un número más en la estadística del desempleo. Y no fue hasta que toqué fondo, que algo cambió. Fue un día gris, como tantos otros, cuando me crucé con él. Un hombre mayor, silencioso, con una mirada que no parecía pertenecer a este tiempo. Lo conocí en una librería de segunda mano, mientras hojeaba libros antiguos buscando una excusa para olvidar mis problemas. Observó lo que tenía en las manos y me preguntó, ¿buscas respuestas o escapatoria? No supe qué decir. Solo asentí. Me invitó a tomar un café en un lugar que jamás había notado, aunque pasaba por allí casi a diario. Acepté. Supongo que el alma, en sus momentos más rotos, se vuelve más receptiva a lo desconocido. Durante esa conversación, no me ofreció dinero, ni trabajo, ni soluciones mágicas. Solo me habló de algo que llamó el plan perfecto. Dijo que no era un secreto, pero sí una estrategia que muy pocos comprendían. Que no se trataba de volverse rico de la noche a la mañana, sino de entender cómo se mueve el dinero en las sombras del caos. Me habló de mentalidad, de oportunidades escondidas, de reglas que los ricos siguen sin decirlo en voz alta. Y luego, me entregó un cuaderno. Viejo, gastado, sin título. Aquí están los principios, dijo. Pero no los entenderás leyendo. Tendrás que vivirlos. Desde ese día, todo cambió. Al principio, pensé que era una fantasía. Un acto de bondad de un anciano excéntrico. Pero cuando comencé a leer y aplicar pequeñas cosas, la realidad empezó a ceder. Las deudas seguían ahí, los problemas también, pero algo en mí había cambiado. Una visión distinta se instaló. Ya no era solo un hombre luchando contra la marea. Era un jugador con un mapa. Y en los peores tiempos, tener un mapa lo es todo. Este audiolibro es ese mapa. No porque yo sea un gurú ni un millonario queriendo presumir. Sino porque lo viví. Porque cada capítulo que escucharás es una etapa real de un proceso que me llevó del colapso a la construcción de una vida libre, estable y estratégicamente poderosa. No fue suerte. Fue visión, paciencia y aplicación de principios que estaban frente a mis ojos, pero que nadie me enseñó a ver. Aquí no encontrarás consejos vacíos como piensa positivo o trabaja más duro. Lo que compartiré contigo son piezas de una estrategia que aprendí a la fuerza,
y que fue confirmada una y otra vez en momentos donde todo parecía perdido. Verás cómo en medio del caos económico, de la inflación, la incertidumbre y el desempleo, es posible diseñar un plan y ejecutarlo paso a paso. Lo hice sin grandes contactos, sin capital inicial, sin fórmulas mágicas. Solo con disciplina, inteligencia aplicada y una mentalidad reformada. El plan perfecto no se trata de un atajo, sino de una visión superior. La de quienes no siguen al rebaño, sino que entienden que cada crisis es un disfraz imperfecto de una oportunidad gigantesca. Te contaré cómo descubrí ingresos que antes ignoraba, cómo empecé a invertir cuando todos huían, cómo diseñé sistemas de dinero que trabajaban incluso mientras dormía. Pero sobre todo, te contaré cómo dejé de ser esclavo del miedo y empecé a actuar con propósito. Sé que, si estás escuchando esto, tal vez tú también estás atravesando tiempos difíciles. Tal vez sientes que el dinero se ha vuelto un enemigo. Que la vida se ha convertido en una serie de intentos fallidos. Pero te prometo algo, si decides comprometerte con esta historia, si tomas nota, si aplicas cada lección, también podrás diseñar tu propio plan. Y cuando lo hagas, verás que la vida no se trata de sobrevivir el caos, sino de aprender a bailar con él. Esto no es una historia más. Es una advertencia, un mensaje y una guía. Porque el caos no va a desaparecer. Las crisis seguirán llegando. Pero quienes sepan leer los códigos ocultos detrás del ruido, serán los que construyan su riqueza en silencio, sin ruido, sin permiso. Este es tu momento. Este es tu comienzo. Bienvenido al Plan Perfecto. Capítulo 1. El colapso. Hay momentos en la vida que no se olvidan. No porque sean gloriosos, sino porque duelen. Se graban en la piel como cicatrices invisibles que uno aprende a disimular con sonrisas prestadas. El día en que todo se vino abajo, yo no lo vi venir. No hubo un anuncio dramático, ni una advertencia. Solo una serie de hechos aparentemente inofensivos que, juntos, construyeron la trampa perfecta. Era un lunes cualquiera. Me desperté con el sonido insistente del despertador, me duché rápido, tomé un café mal hecho y salí de casa pensando en todas las tareas pendientes de la semana. Caminaba hacia el metro con los audífonos puestos, revisando el correo en el celular. Fue ahí cuando vi el mensaje, reunión urgente a las 10. Presencia obligatoria. Lo firmaba la dirección general de la empresa. No era normal. Pero en ese momento, no le di demasiada importancia. Pensé que sería algún cambio de protocolo o una reestructuración más, como tantas otras. A las 10 en punto estábamos todos sentados en la sala principal. Nadie hablaba. Había algo raro en el aire. El gerente entró con el rostro tenso, sin la sonrisa automática de siempre. No esperó mucho para decirlo. La empresa ha entrado en un proceso de cierre inmediato. Esta es nuestra última reunión. Gracias por todo. Eso fue todo. No hubo espacio para preguntas. Ni un gesto de empatía. Solo una puerta cerrándose y el sonido de una docena de vidas derrumbándose en silencio. Salí de la oficina con una caja de cartón en las manos. Dentro, algunos documentos, un par de fotos y una taza con mi nombre. Afuera, la ciudad seguía como si nada. Los autos, la gente, los anuncios. Nadie se detenía. Nadie sabía que, para mí, el mundo acababa de cambiar. Me senté en una banca, sin saber a dónde ir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo real. Miedo del que paraliza, del que te quita el aire. Porque no se trataba solo del trabajo. Era el seguro médico, el sueldo mensual, las cuentas, la estabilidad. Todo se había ido en 5 minutos. Durante los días siguientes, traté de mantener la calma. Llamé a algunos contactos, envié currículums, hice todo lo que se supone que uno debe hacer. Pero era como lanzar piedras a un océano. Las respuestas eran frías, escasas, vacías. Te llamamos, decían. Nadie llamaba. Mientras tanto, las cuentas seguían llegando. La tarjeta de crédito, el arriendo, el préstamo del auto. El sistema no espera. No pregunta si estás bien. Solo exige.
Comencé a vender cosas. Primero lo que no usaba. Luego lo que sí. Una bicicleta, una televisión, un reloj que me había regalado mi padre. Cada objeto que se iba era una parte de mi historia que desaparecía. Me dolía más perder los recuerdos que el valor económico. Pero no tenía opción. El banco no aceptaba excusas como forma de pago. Una noche, después de haber pagado solo la mitad del arriendo, me senté frente al espejo. No me reconocí. Había ojeras, arrugas que antes no estaban, una expresión que jamás pensé que llevaría, la de alguien derrotado. Pensé en rendirme. En irme de la ciudad. Empezar de cero en algún lugar donde nadie supiera quién fui. Pero ni eso podía permitirme. No tenía suficiente para desaparecer con dignidad. Lo peor no era la falta de dinero. Era la pérdida de propósito. Sentía que todo lo que había construido, con años de esfuerzo, no valía nada. Que el sistema estaba diseñado para devorar a quienes no pudieran mantenerse corriendo. Y yo ya no tenía fuerza para correr. La ansiedad me robaba el sueño. Soñaba con cuentas, con llamadas de cobradores, con entrevistas que salían mal. El estrés se filtraba en mi cuerpo, en mi respiración, en mi forma de hablar. Comía menos, hablaba menos, vivía menos. Mis amigos comenzaron a alejarse. No por maldad, sino por incomodidad. Nadie sabe qué decirle a alguien que está cayendo. Algunos lo intentaban con frases vacías, todo pasa por algo, ya vendrá algo mejor. Yo asentía, aunque por dentro solo quería gritarles que no sabían nada. Que no era una mala racha, era una demolición. Y entonces, una tarde cualquiera, lo vi. En la vitrina polvorienta de una librería antigua, un libro con una portada rasgada y un título que apenas se leía. No sé por qué entré. Tal vez porque necesitaba estar en un lugar donde el tiempo no doliera. Mientras hojeaba sin interés, un hombre se me acercó. Su ropa era sencilla, pero su presencia imponía respeto. Me preguntó si buscaba respuestas. Fue la primera persona en semanas que no me ofrecía compasión, sino desafío. Esa noche no dormí. Pensé en sus palabras, en la forma en que hablaba del dinero como si fuera un río, no una meta. Como si todo este caos tuviera un sentido oculto que solo algunos podían ver. Me dejó una frase que no olvidaré: cuando todo colapsa, no es el fin. Es el inicio de los que ven más allá. En ese momento, no lo entendí. Pero algo en mí se encendió. Una chispa. Pequeña, pero suficiente. Volví a casa y tomé una hoja en blanco. Escribí, sin filtro, todo lo que sabía hacer. Todo lo que me apasionaba. Todo lo que había aprendido. Era poco, pero era mío. Después, escribí lo que había perdido. Y lo que aún podía recuperar. Me di cuenta de que no todo estaba acabado. Que lo que necesitaba no era un empleo, sino una estrategia. Una visión distinta. Algo que nadie me había enseñado. Ese fue el verdadero comienzo. No el día que perdí mi empleo, ni cuando vendí mi reloj. Fue el día que entendí que el colapso no era una maldición. Era una sacudida. Brutal, sí. Pero necesaria. Porque solo cuando uno cae, puede decidir si quiere levantarse igual o diferente. Desde ese día, mi objetivo cambió. Ya no buscaba sobrevivir. Quería entender. Quería ver lo que otros no ven. Porque detrás de cada crisis, descubrí, hay un patrón. Una oportunidad. Un hueco por donde solo pasan los que han aprendido a mirar distinto. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba listo para aprender a mirar así. Capítulo 2. La sombra del mentor. No recuerdo exactamente qué fue lo que me llevó a esa librería en particular. Tal vez fue el cartel viejo, casi borrado por el tiempo. Tal vez la sensación de que ahí dentro el mundo se movía más lento, como si el caos de afuera no pudiera entrar. Lo cierto es que crucé esa puerta buscando cualquier cosa menos lo que encontré. El lugar olía a papel envejecido, a madera y a silencio. No había música ambiental, ni carteles llamativos.
Solo estanterías altas, repletas de libros que parecían haber sido olvidados por el resto del mundo. Me movía entre ellos sin rumbo, acariciando los lomos con los dedos, como si al tocarlos pudiera absorber algo de sabiduría. Fue entonces cuando escuché su voz. Estás buscando respuestas, pero ni siquiera sabes cuál es la pregunta. Me giré lentamente. Un hombre de unos 60 años, delgado, bien vestido, pero sin ostentación. Pelo blanco, perfectamente peinado hacia atrás. Su mirada no era inquisitiva, sino penetrante. Como si pudiera ver a través de mí. No supe qué responderle. Solo bajé la mirada y asentí. Él sonrió con una leve inclinación de cabeza y caminó hasta una sección apartada, en la parte trasera del local. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Dudé. Pero en el fondo sabía que no tenía nada que perder. Nos sentamos en una pequeña mesa de madera. Allí no había libros. Solo una lámpara antigua y 2 sillas gastadas por el uso. Él no se presentó. Ni preguntó mi nombre. Simplemente comenzó a hablar. Todos creen que el dinero es el problema, pero en realidad es el síntoma. El verdadero enemigo es la ignorancia sobre cómo funciona el juego. Y tú, al igual que la mayoría, estás perdiendo porque estás jugando con las reglas equivocadas. Lo escuché en silencio. Cada palabra tenía peso. No hablaba como un gurú, ni como un coach de motivación. Lo hacía con la calma de quien sabe que lo que dice no necesita ser adornado. ¿Sabes por qué los ricos siempre ganan, incluso en crisis?, continuó. Porque no juegan el mismo juego que el resto. No buscan empleo. No viven del sueldo. No ahorran en cuentas que pierden valor. Ellos construyen estructuras invisibles, sistemas que siguen generando ingresos mientras tú duermes preocupado por tus cuentas. Lo llaman inversión. Yo lo llamo estrategia. Yo seguía sin decir una palabra. No porque no tuviera preguntas, sino porque algo dentro de mí me decía que lo mejor era escuchar. Lo sentía como si hablara directamente con mi subconsciente. Como si cada frase suya desmantelara una creencia que había llevado toda mi vida sin cuestionar. Cuando pierdes todo, dijo, mirándome fijo, tienes 2 opciones, reconstruirte con lo que el sistema te permite, o salirte del sistema. Pero para eso necesitas ver lo que nadie ve. Entonces sacó un cuaderno de su maletín. Era viejo, con la tapa gastada y páginas dobladas en las esquinas. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si se tratara de un objeto valioso. Este es el inicio del plan. No te lo voy a explicar todo hoy. Ni siquiera te diré lo que contiene. Solo te diré esto, si estás dispuesto a dejar de pensar como pobre, este cuaderno te puede salvar la vida. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. No había título. Solo una hoja en blanco como primera página. Luego, palabras escritas a mano, diagramas, esquemas simples. Era más un mapa que un libro. ¿Quién eres?, me atreví a preguntar finalmente. Él sonrió, como si llevara esperando esa pregunta mucho tiempo. Alguien que estuvo en el mismo lugar donde estás tú ahora. Alguien que también colapsó. Pero en vez de reconstruirme igual, me convertí en otra cosa. Y ahora, cuando veo a alguien con hambre de respuestas, me acerco. Porque esto no es caridad. Es legado. Nos despedimos sin más. No intercambiamos números. Ni promesas de volver a vernos. Solo me dijo. Si de verdad estás listo, el plan te mostrará el camino. Pero cuidado, no se trata de dinero rápido. Se trata de transformarte tú primero. Salí de esa librería sintiéndome extraño. Como si hubiera entrado a otro plano de la realidad. Con el cuaderno bajo el brazo, caminé por las mismas calles de siempre, pero todo se sentía distinto. El ruido del tránsito, las vitrinas de los bancos, los anuncios de créditos rápidos, todo me parecía una gran escenografía diseñada para atrapar a los que no sabían jugar el juego. Esa noche abrí el cuaderno en la mesa de mi cocina. Había una frase subrayada al comienzo que decía: en tiempos difíciles, la riqueza no desaparece. Solo cambia de manos. El que entiende eso, actúa distinto. Pasé horas leyendo.
Página tras página, el cuaderno no daba fórmulas, daba principios. Ideas que te sacudían. Cosas como: el dinero no se gana trabajando duro. Se gana entendiendo cómo fluye. Nunca dependas de una sola fuente de ingreso. El que vive de una sola cuerda, cae con el primer corte. La libertad financiera no se compra. Se construye con estrategia, no con esperanza. La mayoría quiere seguridad. Los que prosperan, buscan control. No pude dormir. No por miedo, sino por la emoción. Era como si me hubieran dado un mapa a un tesoro, pero con la advertencia de que no sería fácil llegar. A la mañana siguiente, decidí que ese cuaderno sería mi guía. No sabía cuánto me tomaría. No sabía si funcionaría. Pero por primera vez en meses, tenía dirección. Durante las siguientes semanas, volví varias veces a la librería. Nunca lo volví a ver. Pregunté al dueño si conocía al hombre, pero me dijo que no recordaba a nadie con esa descripción. Me mostró incluso las cámaras de seguridad. En ninguna aparecía. Era como si nunca hubiera estado ahí. Y sin embargo, el cuaderno estaba en mis manos. Y cada página que leía, cada principio que aplicaba, comenzaba a tener impacto real. No en millones, no en lujos, sino en pequeñas victorias: controlar mejor mi dinero, decir no a gastos innecesarios, entender que invertir no es solo poner dinero, sino tiempo, atención, disciplina. Ese hombre fue más que un mentor. Fue una sombra que apareció justo cuando más lo necesitaba. No para darme respuestas, sino para hacerme las preguntas correctas. Y así comenzó mi entrenamiento. El plan perfecto no es un camino recto. Es una forma de mirar, de pensar, de actuar. Y a partir de ese día, supe que aunque el mundo siguiera en crisis, yo ya no iba a vivir con miedo. Capítulo 3. Las reglas del juego financiero. El cuaderno no explicaba el juego con piezas ni tableros. No había gráficos de bolsa ni tablas de rendimiento. Pero lo que contenía era más poderoso: principios que operaban en todos los niveles, como leyes invisibles que rigen el movimiento del dinero, las decisiones de poder y el comportamiento de quienes realmente prosperan. Durante años, había jugado el juego sin saber que lo hacía. Creía que ser puntual en el trabajo, ahorrar algo a fin de mes y pagar mis deudas me convertía en una persona financieramente responsable. Pero el cuaderno se encargó de romper esa ilusión, página tras página. La primera lección que me impactó fue brutalmente directa. El juego financiero está diseñado para beneficiar a los que entienden sus reglas, no a los que lo juegan bien según la moral tradicional. Eso me hizo detenerme. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Que ser honesto, trabajador y cumplidor no era suficiente? El cuaderno respondía con otra frase, escrita en mayúsculas. Trabajar duro no te hará rico. Te hará necesario para alguien más que sí lo será. Ese fue un golpe directo al ego. Me costó digerirlo. Había pasado años creyendo que el esfuerzo sería premiado eventualmente. Pero al observar mi entorno, comencé a entender la lógica. Los que realmente tenían libertad financiera no eran los que trabajaban más horas, sino los que habían aprendido a mover las piezas con inteligencia. Las siguientes páginas trazaban las reglas no escritas del juego financiero. No eran consejos. Eran verdades que uno debía interiorizar como parte de una transformación mental. Las resumo aquí como las encontré, con sus notas y reflexiones. Regla 1. El dinero es un flujo, no un objeto. El error más común es ver el dinero como algo estático. Un billete, una cantidad en el banco. Pero el dinero vive en movimiento. Quienes acumulan sin saber mover, pierden. Quienes entienden el flujo, prosperan. No ames el dinero. Obsérvalo. Síguelo. Y aprende a dirigirlo. Regla 2. Los activos mandan, los pasivos te esclavizan. No era la primera vez que escuchaba hablar de activos y pasivos. Pero el cuaderno los presentaba con una crudeza reveladora. Un activo no es solo una propiedad. Es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo de forma recurrente. Un pasivo es todo lo que lo saca. Tu auto puede ser un pasivo.
Tu canal de YouTube, un activo. Tu casa, dependiendo cómo la uses, puede ser ambas. Aprende a clasificarlos con frialdad. Regla 3. El sistema recompensa a los que crean, no a los que consumen. Desde pequeños nos enseñan a ser buenos consumidores, comprar, renovar, gastar. Pero el juego premia a los creadores. Al que diseña la app, no al que la descarga. Al que alquila el inmueble, no al que paga renta. Si no estás construyendo algo que otros necesiten, eres parte del engranaje. Nunca del diseño. Regla 4. La deuda es una herramienta, no un castigo. Toda mi vida creí que endeudarse era sinónimo de fracaso. El cuaderno derrumbó esa idea. La deuda mala es la que te hunde. La deuda buena es la que te apalanca. Un préstamo puede ser una soga para ahorcarte o una cuerda para escalar. La diferencia está en tu educación financiera. Regla 5. No te pagan por tu tiempo, te pagan por el valor que produces. Este concepto cambió mi perspectiva por completo. El salario no refleja tu tiempo, refleja lo que otros creen que vale ese tiempo. Si generas más valor, puedes multiplicar tus ingresos sin aumentar tus horas. Libérate de la idea de que más trabajo es igual a más dinero. Empieza a pensar en más impacto, más soluciones, más escala. Regla 6. El dinero no es escaso. Tu acceso a él sí. En tiempos difíciles, todos repiten la misma frase, no hay dinero. Pero el cuaderno mostraba un punto distinto. El dinero siempre está en circulación. Solo cambia de manos. La clave es saber en qué dirección se mueve y cómo colocarte en medio de ese flujo. El dinero no desaparece en una crisis. Solo se esconde. Y espera a ser captado por quienes saben cómo atraerlo. Regla 7. La información es capital invisible. Otra lección crucial fue entender que el conocimiento aplicado es una forma de riqueza anticipada. Cuanto más entiendes de mercados, finanzas, personas y psicología, más ventaja tienes. Nunca subestimes el valor de aprender lo que otros ignoran. En el mundo del dinero, la ignorancia es la verdadera pobreza. Regla 8. El control vale más que la seguridad. El empleo me había dado cierta seguridad. Un sueldo fijo, vacaciones pagadas, aportes previsionales. Pero no tenía control sobre nada. Me podían despedir de un día para otro. Ahora entendía que quien controla su tiempo, sus ingresos y sus decisiones, es verdaderamente libre. El que busca seguridad, termina pagando el precio de su dependencia. El que busca control, diseña su propia economía. Cerré el cuaderno esa noche con la cabeza ardiendo. No podía dormir. Sentía que mi visión del mundo acababa de ser reemplazada por una más incómoda, pero mucho más poderosa. Las reglas estaban ahí. Habían estado siempre. Solo que nadie me las había enseñado. Y ahora que las conocía, no podía seguir igual. Al día siguiente, comencé a aplicarlas en lo más pequeño. Dejar de comprar por impulso. Calcular cada gasto como una decisión estratégica. Pensar cómo podía convertir lo que sabía en valor para otros. Entender el poder de la deuda cuando se usa con inteligencia. Y, sobre todo, cambiar mi vocabulario. Dejar de decir no puedo y empezar a preguntar cómo podría. Las reglas del juego financiero no son materia de escuela. No las enseñan en la universidad. Y sin embargo, gobiernan el mundo. Los ricos las aplican en silencio. Los demás las sufren sin saberlo. Ese fue el momento en que me prometí nunca más jugar el juego sin conocer sus reglas. Porque si el mundo iba a seguir siendo un tablero difícil, al menos yo aprendería a mover mis fichas con precisión. Capítulo 4. Reconstrucción inteligente. Saber las reglas del juego no cambia tu vida por arte de magia. Lo que transforma tu realidad es lo que haces con ese conocimiento. Y para mí, ese paso fue el más difícil. Porque una cosa es leer una gran idea en un cuaderno y otra muy distinta es aplicarla mientras estás endeudado, inseguro y con miedo. Durante los primeros días, me sentía como un impostor. Leía sobre libertad financiera mientras buscaba monedas para completar el pan del desayuno.
Leía sobre construir activos mientras vendía libros viejos en línea. Pero en medio de esa contradicción, entendí algo esencial: la reconstrucción no empieza con dinero, sino con mentalidad. El cuaderno era claro en ese punto. Antes de ganar dinero, debes dejar de perderlo. Esa frase me obligó a analizar mi vida como si fuera un negocio en quiebra. Y como cualquier empresa, tuve que hacer un diagnóstico brutal: gastos innecesarios, fuentes de ingreso rotas, relaciones tóxicas, decisiones impulsivas. Todo eso era parte de mi ruina personal. Si quería salir, tenía que empezar por ordenar la casa. Mi primera acción fue crear un sistema de control. Una simple hoja de cálculo donde anoté todo: lo que entraba, lo que salía, lo que debía, lo que podía vender. No necesitaba una app sofisticada ni una fórmula mágica. Solo honestidad brutal conmigo mismo. Y cuando terminé, descubrí algo aterrador: había estado viviendo como si el futuro no existiera. Gastaba como si nunca fuera a necesitar ese dinero. Me endeudaba como si la deuda fuera parte de la vida adulta. Y lo peor, lo justificaba con frases como «para eso trabajo» o «hay que darse un gusto». El cuaderno tenía razón. Mi vida financiera era un reflejo directo de mis creencias más profundas. Y si quería cambiar mis resultados, tenía que cambiar primero cómo pensaba el dinero, cómo lo trataba, cómo me trataba a mí en relación con él. Empecé por aplicar un principio sencillo pero poderoso: automatizar el ahorro, aunque fuera mínimo. Separé un 5% de cualquier ingreso que me llegara, por más pequeño que fuera, y lo envié a una cuenta que no tocaba. Ese acto tan pequeño fue mi primera victoria real. No por el monto, sino por lo que significaba: yo estaba recuperando el control. Luego vino el segundo paso: buscar ingresos paralelos, no perfectos, pero funcionales. Sabía que no iba a conseguir un gran trabajo de inmediato. Pero eso no significaba quedarme inactivo. Me puse a ofrecer servicios de redacción, edición de textos y hasta corrección de tareas escolares. Todo desde casa. Usé plataformas básicas y redes sociales. Me daba vergüenza al principio. Era como retroceder. Pero cada pequeño ingreso era un ladrillo más en la reconstrucción. Y entonces, ocurrió algo interesante: al actuar diferente, mi entorno empezó a cambiar. Las personas notaban que estaba menos ansioso. Más enfocado. Uno de mis antiguos colegas me ofreció un proyecto freelance. No era mucho dinero, pero acepté. No por el dinero en sí, sino por el aprendizaje. Me enfoqué en adquirir habilidades nuevas, como presupuestar un proyecto, cómo negociar, cómo entregar valor real. El cuaderno tenía una sección que se convirtió en mi nueva Biblia diaria: microdecisiones, macroresultados. Decía: cada día tomas entre 100 y 200 decisiones financieras, aunque no lo notes. Lo que comes, cómo te transportas, qué consumes, qué ignoras, qué postergas. Si aprendes a ganar en esas pequeñas decisiones, tu economía cambiará para siempre. Así que empecé a cuestionarlo todo. ¿Necesito este café? ¿Puedo caminar en vez de pagar transporte? ¿Esto es un gasto o una inversión? ¿Este curso gratuito puede abrirme una puerta? ¿Este contacto puede enseñarme algo útil? Y poco a poco, como quien reconstruye una casa desde los cimientos, mi vida comenzó a tomar forma otra vez. No era una transformación mágica. No era un antes y un después de película. Era una lucha diaria entre lo que quería ahora y lo que quería más adelante. En esa etapa, entendí que el dinero no resuelve tu vida, solo amplifica lo que ya eres. Y si yo no aprendía a ser disciplinado con poco, jamás lo sería con mucho. Uno de los mayores desafíos fue lidiar con la presión social. Amigos que seguían saliendo a gastar como si nada. Familiares que no entendían por qué estaba tan centrado en lo mío. Algunos pensaban que me había obsesionado, otros que estaba deprimido. Pero yo sabía que había cruzado una línea invisible: ya no podía volver a ser el de antes. Un día, revisando el cuaderno, encontré una frase escrita en los márgenes. En una crisis, el conocimiento vale más que el capital. Porque el capital se pierde, pero el conocimiento se multiplica.
Ahí entendí que mi reconstrucción no solo debía ser financiera, sino también intelectual. Así que comencé a leer con disciplina, libros de inversión, negocios, desarrollo personal, biografías de empresarios. No como entretenimiento, sino como entrenamiento. Me propuse leer un libro por semana. Y cada lectura era como un ladrillo mental que fortalecía mi nueva estructura interna. La reconstrucción también incluyó mi entorno emocional. Dejé de buscar aprobación. Aprendí a decir no, a poner límites. A dejar de compartir mis planes con gente que solo sabía criticar o sembrar dudas. Y empecé a rodearme, aunque fuera virtualmente, de personas que estaban en el mismo camino. Foros, grupos, podcast. Descubrí que la soledad del proceso es necesaria, pero no absoluta. Hay otros en la misma lucha. Y eso reconforta. Un día, mientras caminaba por el centro con el cuaderno en la mochila, pasé frente a un banco que solía visitar. Recordé cómo me sentía ahí antes, pequeño, débil, suplicando por crédito. Esta vez lo vi diferente. Lo vi como una empresa más. Como un jugador del sistema. Y yo, por primera vez, no me sentía fuera del juego. Me sentía jugador. Ese día me detuve, abrí el cuaderno en una banca y escribí mi propia frase en una página en blanco. Ya no soy víctima del sistema. Soy arquitecto de mi propia economía. Reconstruirse inteligentemente no es solo volver a tener dinero. Es recuperar tu poder de decisión, tu dignidad, tu confianza en que puedes diseñar una vida donde el dinero trabaje para ti, no al revés. Y todo eso comienza con microacciones, decisiones conscientes y una mente libre de viejos hábitos. En tiempos difíciles, el dinero no desaparece. Solo se esconde de los que no saben buscarlo. Yo ya había comenzado a encontrarlo. En mi actitud. En mi acción. En mi conciencia. Y esto, solo era el comienzo. Capítulo 5. Caídas y pruebas. No importa cuán claro tengas el plan, ni cuánto te hayas preparado, la vida siempre te va a probar. Porque entre el punto donde decides cambiar y el lugar al que sueñas llegar, existe un espacio inevitable, el de las caídas. Un espacio donde el entusiasmo se enfría, donde las dudas regresan, donde te preguntas si vale la pena seguir. Y ese espacio, lo viví con toda su crudeza. Venía de semanas de reconstrucción. Había recuperado pequeñas fuentes de ingreso, controlado mis gastos, fortalecido mi mentalidad. Sentía que avanzaba. Pero entonces, como ocurre con todo en esta vida, una tormenta inesperada llegó. No una tragedia espectacular. Más bien, una serie de eventos pequeños que, juntos, volvieron a desestabilizarlo todo. El primer golpe fue una oportunidad que parecía prometer mucho y terminó siendo un fraude. Un conocido me ofreció entrar como socio en un proyecto digital. Él tenía la idea, yo aportaría tiempo, conocimientos y algo de dinero que había logrado reunir con tanto esfuerzo. Todo sonaba bien, una plataforma educativa, ingresos escalables, trabajo remoto. Firmamos acuerdos, comenzamos a trabajar, y 3 semanas después, desapareció. Se llevó todo. No era mucho dinero, pero sí era mi único colchón. Y más que la pérdida financiera, lo que dolió fue la traición. Esa noche lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza por haber confiado. Me sentí estúpido. Me costaba aceptar que, incluso aplicando todo lo que había aprendido, podía volver a caer. Pensé en dejar el cuaderno a un lado. Pensé en tirar la toalla. Porque uno espera que al hacer las cosas bien, las cosas salgan bien. Pero el mundo real no funciona así. Días después, se rompió el refrigerador de casa. Luego, tuve un problema dental inesperado. Gastos imprevistos. Emergencias que no esperaban a que yo estuviera financieramente listo. La realidad no se detiene mientras tú reconstruyes tu vida. Y ahí, en medio del colapso emocional, me di cuenta de que esta etapa no era un error del proceso. Era parte del proceso. El cuaderno, casi como si lo supiera, tenía un capítulo llamado Resistencia, la etapa donde se decide quién gana el juego. Decía.
Cuando empieces a cambiar tu vida financiera, el entorno se resistirá. Tus viejos hábitos volverán. Las pruebas aparecerán. La tentación del atajo será fuerte. Es la vida preguntándote, ¿hablas en serio o es solo una racha de motivación? Eso me golpeó. Me di cuenta de que no era la primera vez que intentaba cambiar mi vida. Ya lo había hecho antes. Pero siempre, cuando llegaban las dificultades, me rendía. Volvía a lo cómodo, a lo conocido. Me justificaba con frases como no es para mí, ahora no es el momento, esto no funciona. Pero esta vez era distinto. Esta vez tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. No era el destino en mi contra. Era una prueba de compromiso. La vida no te entrega una nueva realidad solo porque la deseas. Te la entrega cuando la mereces, cuando demuestras con acciones, no con palabras, que estás dispuesto a sostener ese nuevo nivel, aun cuando todo se desmorona. Así que me obligué a volver a los fundamentos. A leer el cuaderno cada noche. A meditar 10 minutos cada mañana. A volver a lo básico, respirar, actuar, avanzar. Aunque sea poco. Una de las claves que salvó mi proceso fue algo tan simple como subestimado, la rutina. Diseñé una rutina mínima para los días malos. Un pequeño checklist. Nada ambicioso. Solo 3 cosas. Una acción para ganar dinero, aunque fueran $5. Una acción para cuidar mi mente, leer, meditar, escribir. Una acción para mover mi cuerpo, caminar, estirarme, correr. Y si podía cumplir esas 3 cosas, el día estaba ganado. No era productividad extrema. Era disciplina emocional. Porque en los días donde todo parece romperse, lo único que puedes controlar es tu actitud. Otro aprendizaje clave durante estas pruebas fue la gestión de las recaídas financieras. Porque sí, aunque había aprendido a manejar el dinero mejor, volví a cometer errores, compré por impulso, usé la tarjeta donde no debía, acepté trabajos mal pagados por miedo a quedarme sin nada. Y fue ahí donde entendí otra verdad incómoda: la educación financiera no te inmuniza del error, pero sí te permite corregir más rápido. Antes, un error me arrastraba durante meses. Ahora, me tomaba horas o días volver al eje. Porque ya sabía qué hacer. Porque tenía claridad. Durante esta etapa, también aparecieron los saboteadores internos. Voces mentales que decían: no eres tan bueno como crees. Esto no es para ti. Estás perdiendo el tiempo. Mira a los demás, están mejor. Deberías conformarte. Y combatí esas voces con una herramienta del cuaderno, el diálogo consciente. Cada vez que una de esas frases aparecía, escribía la contrarrespuesta, como si tuviera un abogado mental que me defendía. Sí, he fallado. Pero también he avanzado más que nunca. No soy perfecto, pero soy disciplinado. No me comparo. Estoy construyendo mi propio juego. No me conformo. Estoy aprendiendo a sostener la incomodidad del crecimiento. Las caídas no me detuvieron. Me templaron. Me hicieron más estratégico. Más frío al tomar decisiones. Menos emocional con el dinero. Una frase del cuaderno que marqué con fosforescente decía: el dinero responde a la lógica, no al drama. Si controlas tus emociones, controlas tu economía. Y lo comprobé. Empecé a decidir desde la lógica, no desde el miedo. Rechacé proyectos que no me respetaban. Acepté trabajos que me hacían crecer, aunque pagaran menos al principio. Rediseñé mi plan cada vez que algo fallaba. Y lo más importante, me hice fuerte en el silencio. Porque durante esta etapa, nadie te aplaude. Nadie entiende tu proceso. Nadie ve tus luchas internas. Pero si resistes lo suficiente, algo ocurre. Un día, sin saber cómo, el viento cambia. Empiezan a llegar nuevas oportunidades. Personas que te recomiendan. Clientes que te pagan mejor. Invitaciones a cosas que antes estaban fuera de tu alcance. No porque tengas suerte, sino porque ya no eres el mismo. Tu vibración, tu lenguaje, tu presencia, todo ha cambiado. Las pruebas no desaparecen.
Pero tú te haces más grande que ellas. Y entonces, un día, te das cuenta, no solo estás sobreviviendo, estás avanzando. Capítulo 6. Inversión en silencio. Cuando comencé este camino, pensaba que invertir era algo reservado para los que tenían mucho dinero. En mi cabeza, la palabra inversión iba acompañada de trajes caros, cifras inalcanzables y términos que no entendía. Pero a medida que fui avanzando, algo quedó claro: invertir no es cuestión de capital, es cuestión de mentalidad. El cuaderno lo dejaba claro desde el inicio de este capítulo. La inversión silenciosa es la semilla que crece lejos del ruido. Los ricos no presumen cuando invierten. Actúan, siembran, esperan, y luego cosechan en silencio. Eso cambió por completo mi perspectiva. Me di cuenta de que ya había comenzado a invertir sin saberlo, en mi educación, en mis hábitos, en mi red de contactos, en mi salud. Lo que necesitaba ahora era entender cómo escalar esas inversiones y convertirlas en activos reales. Pero, sobre todo, necesitaba hacerlo sin caer en la trampa del ruido exterior. Vivimos en un mundo donde la gente publica todo. Cada movimiento financiero se comparte como trofeo. Invertí en tal criptomoneda, compré acciones de tal empresa, ahora tengo Airbnb en 3 ciudades. Pero en la mayoría de esos casos, hay más ego que estrategia. Más espectáculo que inteligencia. La inversión silenciosa es lo opuesto. Es cuando tomas decisiones financieras sin necesidad de aprobación, sin validación externa, sin mostrarlo. Porque entiendes que el verdadero poder financiero no está en impresionar a otros, sino en construir libertad sin hacer ruido. Mi primer paso fue identificar dónde podía comenzar a invertir sin necesidad de grandes sumas. Me enfoqué en 3 áreas. 1. Inversión en habilidades escalables. Me pregunté, ¿qué sé hacer que otros valoran y por lo que estarían dispuestos a pagar más? Descubrí que mis habilidades en redacción y comunicación podían convertirse en productos, cursos, asesorías, ebooks. Así que invertí en aprender a empaquetar ese conocimiento. No fue dinero, fue tiempo. Horas viendo tutoriales, leyendo, practicando. Poco a poco, comencé a crear contenido de valor y venderlo en plataformas digitales. El cuaderno lo resumía así. No compres cursos para sentir que avanzas. Invierte en habilidades que puedas monetizar de inmediato. Aprende y aplica. Rápido. Sin esperar perfección. 2. Inversión en sistemas que generen ingresos pasivos. El dinero activo es el que trabajas. El dinero pasivo es el que trabaja por ti. Durante años solo conocí lo primero. Pero el cuaderno hablaba de los sistemas silenciosos, pequeños mecanismos que uno crea para que el dinero fluya, aunque no estés presente. Por ejemplo, un curso grabado que se vende en automático. Un blog con artículos que monetizan con publicidad. Una tienda digital de productos descargables. Un canal de YouTube con contenido evergreen. Inicié con algo simple, un ebook de 20 páginas con lo que sabía sobre escribir para negocios. Lo subí a una plataforma gratuita. No vendí miles. Pero la primera vez que vi que alguien lo compró mientras yo dormía, entendí el verdadero significado de hacer que el dinero trabaje para ti. 3. Inversión en relaciones clave. Otro concepto poderoso del cuaderno decía: tu próxima oportunidad no está en un banco, está en una conversación. Así que empecé a conectar con personas de valor. No con intenciones ocultas, sino con curiosidad genuina. Comentaba en foros, colaboraba en pequeños proyectos, aportaba en comunidades digitales. En menos de 3 meses, conocí a 2 personas que me recomendaron para trabajos que yo jamás habría encontrado por mi cuenta. Eso me permitió duplicar mis ingresos freelance. Invertir en relaciones no es adular. Es aportar, compartir valor, estar presente. Y eso, si se hace en silencio, sin ego, sin urgencia, abre puertas que el dinero no puede comprar. Con el tiempo, entendí que la inversión silenciosa también es emocional. Significa no alardear, no justificar tus decisiones, no esperar reconocimiento inmediato. Significa que mientras otros se distraen aparentando, tú construyes en las sombras.
Y cuando llega el momento, no necesitas gritar tus resultados. Los hechos hablan por ti. Una frase del cuaderno lo explicaba con crudeza. El que presume resultados es porque aún no tiene libertad. El que es libre, no necesita convencer a nadie. Ese pensamiento me ayudó a mantener el foco. Porque muchas veces sentí la tentación de mostrar mis pequeños avances. Publicar en redes que estaba creciendo. Que ya no dependía de un solo ingreso. Que había vendido un producto mientras dormía. Pero me contuve. Porque no necesitaba likes, necesitaba estructura. No necesitaba aprobación, necesitaba sistema. Poco a poco, mis días comenzaron a cambiar. Ya no eran una lucha constante. Eran más bien una coreografía estratégica. Me levantaba temprano, revisaba mis métricas, ajustaba mis contenidos, diseñaba nuevas ideas. Tenía claridad. Y esa claridad me daba paz. Lo más curioso fue que la gente a mi alrededor comenzó a notarlo. Sin que yo dijera nada, empezaron a preguntarme. ¿Qué estás haciendo? Te noto diferente. ¿Cómo saliste de todo ese caos? Y aunque me daban ganas de compartir todo, solo respondía. Estoy construyendo algo. Poco a poco. Porque entendí que el plan perfecto no se revela antes de tiempo. Solo se ejecuta. En silencio. En disciplina. En enfoque. Uno de los mayores placeres de esta etapa fue ver cómo las pequeñas decisiones financieras empezaban a tener efecto acumulativo. Dinero que antes se me escapaba, ahora se transformaba en herramientas. Tiempo que antes desperdiciaba, ahora lo invertía en activos. Relación que antes drenaban, ahora eran filtros para cuidar mi energía. Y entonces, un día, volví a abrir el cuaderno en esa página que decía: invierte en silencio, prospera en privado, y deja que el mundo piense que fue suerte. Sonreí. Porque sabía que ya no necesitaba que nadie lo supiera. Yo lo sabía. Y eso bastaba. Capítulo 7. El despertar financiero. Hubo un día, no sé cuál exactamente, en el que me desperté y ya no sentía miedo. No porque todo estuviera resuelto, ni porque mis cuentas estuvieran llenas. El miedo se había ido porque algo más fuerte lo había reemplazado: entendimiento. Ese fue mi verdadero despertar financiero. No fue cuando gané más dinero. Fue cuando entendí que el dinero nunca había sido el problema, sino mi relación con él. Hasta entonces, había vivido pensando que el dinero era una meta, una fuente de estrés o una promesa incumplida. Pero a través del cuaderno, de mis errores, de mis silenciosas victorias, comprendí que el dinero es una herramienta. Y como toda herramienta, solo sirve si sabes cómo y para qué usarla. La mayoría vive en una especie de hipnosis financiera: trabaja, cobra, gasta, repite. No hay estrategia. No hay pausa para reflexionar. Solo un ciclo automático que se repite hasta que el cuerpo se rinde o el sistema te descarta. Yo estuve ahí. Hasta que empecé a hacer las preguntas correctas. ¿Qué propósito tiene el dinero en mi vida? ¿Estoy trabajando por dinero o lo estoy haciendo trabajar por mí? ¿Mi estilo de vida refleja inteligencia o ansiedad financiera? ¿Estoy construyendo algo o simplemente sobreviviendo? Estas preguntas no solo cambiaron mis decisiones. Cambiaron mi identidad. En los primeros meses, aún me sentía la víctima del sistema. El que perdió el trabajo. El que fue estafado. El que tuvo que vender todo. Pero ahora me veía distinto. Ya no como un sobreviviente, sino como un arquitecto financiero. Alguien que no espera que la economía mejore, sino que construye su propia economía, desde abajo, con conciencia. El despertar financiero se siente así. Como volver a ver colores que antes no notabas. Como descubrir puertas en paredes que creías cerradas. Como reconocer patrones invisibles en las decisiones que antes tomabas sin pensar. A partir de ese momento, cada acción mía tenía intención. Ya no compraba para llenar vacíos. No decía no puedo ahorrar, sino cómo puedo hacerlo posible. No admiraba al que mostraba riqueza, sino al que mostraba control. El despertar te vuelve selectivo.
Te vuelve frío con los impulsos y cálido con el largo plazo. El cuaderno tenía un párrafo subrayado que leí muchas veces. Despertar financieramente es dejar de buscar dinero y empezar a diseñar libertad. No es cuánto ganas, es cuánta paz puedes comprar con lo que construyes. Esa frase se convirtió en mi brújula. Me obligó a redefinir la riqueza. Ya no era una cifra. Era la cantidad de decisiones que podía tomar sin que el dinero fuera un obstáculo. Y cada decisión libre era una victoria. Poder decirle no a un cliente tóxico. Poder tomarme un día para descansar sin culpa. Poder regalar algo sin pensar en lo que pierdo. Poder mirar al futuro sin sentir angustia. Esa era mi nueva riqueza. Otra gran señal de que había despertado fue notar cómo mi entorno ya no me afectaba como antes. Escuchaba a otros quejarse del sistema, de los sueldos bajos, de la inflación, y aunque comprendía sus razones, yo ya no pensaba igual. No porque negara la realidad, sino porque ahora la observaba desde otra perspectiva. La perspectiva del que sabe que no puede controlar el mundo, pero sí cómo se mueve dentro de él. Con el tiempo, empecé a compartir parte de lo aprendido con personas cercanas. No con discursos motivacionales. Solo contando mi experiencia, cuando me lo pedían. Y fue ahí donde ocurrió algo poderoso, algunas personas comenzaron a cambiar también. Aplicaban lo poco que les decía y me escribían luego, vendí mi primer producto, abrí mi cuenta de ahorro, dejé de gastar en tonteras. Yo no era maestro de nadie. Pero mi despertar era contagioso. Porque cuando uno cambia desde la raíz, el ejemplo se vuelve más fuerte que las palabras. El cuaderno, casi como si anticipara esto, tenía un apartado final en ese capítulo. Cuando despiertes, no trates de convencer a nadie. Solo vive de acuerdo a tu nueva conciencia. Algunos se reirán. Otros se irán. Pero unos pocos te observarán en silencio. Y entonces querrán despertar también. Tenía razón. No todos estaban listos. Algunos me criticaban. Otros se burlaban. Pero yo ya no necesitaba aprobación. Lo único que necesitaba era seguir construyendo. Con calma. Con foco. Con visión. Uno de los pasos más importantes en esta etapa fue comenzar a automatizar mi dinero. No solo ahorraba, sino que distribuía cada ingreso en porcentajes. 10% educación, libros, cursos, mentorías. 20% inversión, activos digitales, herramientas. 10% libertad, fondo de emergencias y paz mental. El resto para cubrir lo esencial y reinvertir en mi sistema. Ese simple gesto me hizo sentir como un CEO de mi economía personal. Ya no era esclavo de mis cuentas. Era gestor de mi futuro. También redefiní lo que significaba invertir. Ya no era solo poner dinero en algo. Era dedicar tiempo y energía en actividades con retorno. Invertía en crear contenido que aportara valor. Invertía en relaciones con personas que sumaban. Invertía en salud, porque un cuerpo enfermo te cuesta caro. Invertía en silencio, porque el ruido consume más de lo que se nota. Así fue como llegué a una etapa que el cuaderno llamaba conciencia estratégica, vivir cada día sabiendo que todo lo que haces está conectado a un propósito mayor. No importaba si aún no tenía el auto de mis sueños. Ni si no podía viajar como otros. Ni si aún vivía en un departamento modesto. Mi paz no se basaba en lo que tenía, sino en lo que sabía construir. Y eso, nadie me lo podía quitar. Ese es el verdadero despertar financiero. No gritas, no te apresuras, no compites. Solo actúas con conciencia. Y esa conciencia, tarde o temprano, te lleva a la libertad. Capítulo 8. El ataque final. Cada proceso de transformación tiene un momento clave. Un instante donde todo lo aprendido, todo lo construido en silencio, se pone a prueba de verdad. Ese momento llegó para mí en medio de una nueva tormenta económica. Esta vez, no era personal. Era global. Los mercados colapsaban, los medios anunciaban crisis, despidos masivos, inflación desatada. El miedo volvía a apoderarse de todos.
Las personas comenzaban a recortar gastos, cancelar planes, vender activos por pánico. Era como ver una película repetida, pero ahora yo estaba en otro lugar. Y entonces, entendí, este era el momento para ejecutar el ataque final. El cuaderno lo había advertido. El plan perfecto no es lineal. Es circular. Todo colapsa para reiniciar. Cuando el miedo domina el ambiente, el estratega actúa. No desde el impulso, sino desde la visión. Antes, hubiera sido uno más huyendo del fuego. Ahora, estaba calmado. No porque lo tuviera todo resuelto, sino porque estaba preparado. Llevaba meses construyendo una base, flujo de ingresos estable, control de gastos, conocimiento, contactos, sistemas en funcionamiento. Todo estaba alineado. Faltaba solo una cosa, dar el salto consciente. Ese salto consistía en invertir cuando nadie quería hacerlo. Apostar cuando todos se retiraban. Aprovechar el caos, no para resistirlo, sino para usarlo. Identifiqué 3 movimientos clave que podía hacer. 1. Adquirir activos subvalorados. Los precios de muchos productos digitales, herramientas, plataformas e incluso dominios web habían bajado. Muchos cerraban proyectos por miedo o falta de liquidez. Aproveché para comprar activos digitales que tenían potencial. Un blog abandonado con buen posicionamiento. Un curso completo con derechos de reventa. Una comunidad online que nadie sabía manejar. No fue una inversión millonaria, pero fue quirúrgica. Compré a precio de crisis, reconstruí con lo que sabía, y comencé a monetizar en semanas. El cuaderno decía. En una crisis, los ciegos venden lo valioso para salvarse. Los despiertos compran para multiplicarse. Y eso fue exactamente lo que hice. 2. Consolidar mi marca personal silenciosa. No tenía miles de seguidores ni un canal viral. Pero tenía autoridad en lo que hacía. Empecé a publicar contenido valioso, de forma constante. Sin mostrar lujos, sin prometer millones. Solo enseñando lo que había aprendido. El resultado fue inesperado, comenzaron a buscarme. Clientes. Aliados. Convocatorias. Proyectos. No porque gritara, sino porque había sembrado credibilidad. La inversión silenciosa empezaba a dar frutos públicos. 3. Delegar y escalar. El ataque final no era hacer más. Era hacer mejor y con menos esfuerzo personal. Así que contraté apoyo para tareas repetitivas, diseño, edición, atención a clientes. No fue fácil al principio, soltar el control. Pero entendí que el crecimiento no llega cuando haces más, sino cuando confías en estructuras. Eso me permitió concentrarme en la visión, pensar, planear, crear. Mi ingreso se duplicó. Mi tiempo se liberó. Mi mente se expandió. Y ahí, en medio del caos global, alcancé mi punto de inflexión. Por primera vez en mi vida, podía decir con seguridad, no dependía de nadie para sostener mi economía. No le temía a perder el empleo. No tenía deudas malas. Tenía paz. Tenía dirección. Tenía estrategia. El cuaderno tenía un párrafo final en este capítulo. Una advertencia. El ataque final no es para impresionar. Es para consolidar tu libertad. No te desvíes. No presumas. No olvides que el plan no fue diseñado para ser aplaudido, sino para darte poder silencioso. Actúa. Gana. Y sigue caminando. Lo hice mío. En los meses siguientes, el entorno seguía inestable. Muchos seguían esperando que todo volviera a ser como antes. Yo no. Porque ya no quería volver a lo de antes. Mi vida anterior estaba construida sobre una base frágil. Esta nueva versión era sólida. Consciente. Resistente. Y entonces, como si el ciclo se cerrara, me encontré con alguien que me recordó a mí, hace un año. Un joven frustrado, perdido, buscando respuestas. Lo escuché con atención. Le vi los ojos llenos de miedo y ganas de cambiar. Le conté mi historia. Le hablé del cuaderno. No se lo di. Le dije,
El plan no se recibe, se construye. Si estás listo, lo crearás tú mismo. Lo miré alejarse y supe que así comienza todo. Con una chispa. Con una conversación. Con una decisión. Ese fue mi ataque final. No un golpe espectacular, sino una secuencia de movimientos conscientes, silenciosos, letales para la mediocridad. Movimientos que me pusieron en el juego, no como una pieza más, sino como quien comprende el tablero. El plan había funcionado. Y ahora, sabía que ya no vivía dentro de una crisis. Vivía dentro de mi estrategia. Conclusión. El legado del plan. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez empezaste esta historia buscando una fórmula para hacer dinero. Quizás esperabas una lista de pasos, un atajo, una promesa de éxito rápido. Y lo que encontraste fue otra cosa, una historia real, una caída profunda, una reconstrucción lenta, un proceso silencioso y, finalmente, una transformación. Ese es el verdadero plan perfecto, no uno que te enriquece de golpe, sino uno que te fortalece para siempre. El dinero, como dijimos al principio, no es el problema. Es solo el reflejo de tu mentalidad, tus decisiones y tu capacidad de actuar estratégicamente cuando otros se paralizan. Lo que escuchaste no fue un manual para volverte millonario. Fue un espejo. Una guía para que construyas tu propio mapa, usando lo que ya tienes, tu historia, tu mente, tus errores, tu intención. La crisis no es el enemigo. Es la oportunidad disfrazada. La mayoría huye de ella. Se encierra. Se queja. Espera que pase. Pero unos pocos, muy pocos, aprenden a verla con otros ojos. Y esos pocos son los que ganan. No porque sean mejores, sino porque se atreven a cambiar primero ellos antes de cambiar su economía. Ese fue mi camino. No lo recorrí con perfección, sino con determinación. Caí más veces de las que puedo contar. Dudé. Me equivoqué. Retrocedí. Pero nunca dejé de moverme. Nunca dejé de aprender. Y eso marcó la diferencia. El plan perfecto no es una estrategia externa. Es un estado interno. Es un nuevo modo de operar. Un compromiso con tus principios. Una renuncia al viejo yo. Una declaración silenciosa de que no vivirás según las reglas del miedo, sino según las reglas del propósito. ¿Y ahora qué? Ahora te toca a ti. Este audiolibro termina, pero tu historia apenas comienza. Tienes las piezas. Tienes el contexto. Tienes el ejemplo. Lo que hagas con esto depende de ti. Tal vez estás en tu peor momento. Tal vez acabas de perder algo importante. Tal vez estás lleno de dudas. Bien. Ese es el terreno fértil para los que despiertan. Los grandes cambios nacen en el caos, no en la comodidad. Empieza pequeño. Silencioso. Sin esperar aplausos. Sin esperar garantías. Aplica una idea. Toma una decisión distinta. Cambia una conversación. Lee algo distinto. Aprende algo nuevo. Ofrece algo de valor. Ahorra, aunque sea poco. Cuestiona tus hábitos. Piensa en largo plazo. No necesitas permiso. No necesitas capital inicial. Solo necesitas visión, paciencia y persistencia. Porque si algo aprendí de todo esto, es que la libertad no se hereda ni se compra, se diseña. Y se construye ladrillo a ladrillo, día a día, en la mente de los que no se rinden. Muchos te dirán que es imposible. Que no se puede. Que el sistema está en tu contra. Escúchalos, y sigue caminando. Porque los que dudan se detienen. Los que creen, construyen. Y si alguna vez sientes que todo vuelve a desmoronarse, vuelve al inicio. Abre tu propio cuaderno. Escribe. Rediseña. Ajusta. Pero no olvides esto. El plan perfecto no es un evento. Es una manera de vivir, pensar y actuar en tiempos difíciles, y también en los buenos. Ahora, toma lo que has aprendido. Aplica en silencio. Gana sin ruido.
Y cuando el mundo vea tu transformación, no tendrás que explicarla. Solo sonreirás, cerrarás tu cuaderno. Y sabrás que el plan funcionó. Hasta entonces, recuerda, el juego sigue. Pero ahora, tú sabes cómo jugarlo.